Bendiciones a todos. Qué gusto llegar hasta donde está usted, quizá con su apreciable familia o solo, pero dándole gracias a Dios porque estamos en su presencia, porque este es el día que Él hizo, este es el día del Señor y es hermoso también el meditar en su palabra en este día. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde, que el Señor hable a nuestro corazón a través de lo que Él tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Reciban un cariñoso saludo de parte de su pastor, amigo Tony Méndez y mi familia también. Esperamos que el día de hoy nos gocemos en la palabra, que podamos recibir y que podamos dar un fruto maravilloso para nuestro Dios a través de lo que su palabra implanta en nuestras vidas el día de hoy. Comencemos con una oración. Señor, te pedimos que en este día nos ayudes a poder asimilar lo que tienes para nosotros a través de tu palabra, que todo lo que tú nos hables, lo que nos digas, Señor, caiga en tierra buena, Señor, en tierra fértil, que esta palabra, Señor, crezca en nosotros y que nos ayude a traer un fruto glorioso para ti, un fruto agradable, un fruto, Señor, solamente que te agrade a ti, pero también que sea un fruto agradable a nuestros semejantes y que por ese fruto también podamos traer a otros a tu conocimiento. Te rogamos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que tú ministres, que tú, Señor, pongas esta palabra en lo más profundo de cada ser. Toma el control del ambiente donde llega esta señal. Toma el control, Señor, de cada mente, de cada corazón. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Quiero abrir este tiempo con un pasaje de la palabra de Dios en Números capítulo 21. Vamos a estar nosotros viendo algo maravilloso. En los versos 6 al 9 de Números 21 dice: Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Vemos que este es un pasaje muy tremendo, un pasaje fuerte que nos habla de cómo Dios trata con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia, con la murmuración. Y cuando Jesús estaba hablando con un hombre que era el líder religioso del pueblo de Israel, este hombre se llamaba Nicodemo, Jesús emplea este pasaje que estaba leyendo para mostrarle la misión que el Padre le había encomendado y el hecho de que creer en Él es necesario y es suficiente para poder ser salvo de la esclavitud del pecado y recibir la vida eterna que solamente Él nos puede regalar. La vida eterna no la compramos, no la ganamos. Él nos la da. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 10: por gracia han sido salvados, no es por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo también, cuando le escribe a Tito, dice que el Señor nos salvó no por las buenas obras que hayamos hecho, es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es lo que estaba tratando Jesucristo de enseñarle a Nicodemo. Y Nicodemo llega ante Cristo con la pregunta de cómo podía hacer él para obtener la vida eterna. Y Jesús, en su infinito amor y en su compasión por los perdidos, lo lleva a este pasaje de Números 21 del 6 al 9 que estaba leyendo, y para demostrarle a este hombre que desde el principio Dios había mostrado su plan de redención a través de tipos y símbolos, y ahora era el tiempo que estaba él hablando con Nicodemo, que el Hijo de Dios había en la agenda que Dios había preparado, hecho aparición en esta tierra para ofrecer al mundo, para ofrecer a la humanidad la reconciliación con su Padre, ya que la raza humana se encontraba
y aún en este tiempo se encuentra en su mayoría enemistada por Dios por causa del pecado que heredamos de Adán y de Eva. Y vamos, para que veas lo que te estoy diciendo, vamos al Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 3, versos 14 y 15 del libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan. Y dice San Juan 3, 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vemos que Jesús hizo alusión a ese pasaje de Números, capítulo 21, 14 y 15. Números 21, 6 al 9 que estaba leyendo. Y vemos cómo Jesús hace alusión para referirse a él mismo. Jesucristo es el antitipo de Moisés, de esa serpiente levantada en el desierto. Y en el verso 14, el pueblo de Israel, vemos que levantó su murmuración en contra de Moisés, el siervo de Dios, en contra de lo que había hecho, aún después de que Dios les había dado una victoria tremenda, grandiosa en contra de sus enemigos. Murmuraron en contra de Dios por el alimento, por el agua, aunque Dios sobrenaturalmente les había provisto de todo esto. El pueblo comenzó a quejarse y a rebelarse en contra de Dios, y eso es lo que causa el pecado en el ser humano. El ser humano se queja de las misericordias y de las bendiciones que Dios nos provee a todos sin que las merezcamos. Esto es lo que pasa con el pecado. Y aún más, el ser humano desprecia el alimento espiritual que es la palabra de Dios. El pecado únicamente trae queja al ser humano, trae insatisfacción. Por eso vemos pleitos, contiendas, por eso vemos divisiones, sectarismos, por eso vemos tantas cosas en el mundo sin Cristo, sin Dios, porque hay insatisfacción, no hay paz en el corazón. Siempre están murmurando, siempre se están quejando. Si hace calor, porque hace mucho calor. Si hace frío, porque hace mucho frío. Si no llueve, porque estamos en sequía. Si llueve, mucha lluvia. Vemos que el mundo siempre tiende a quejarse de lo que Dios ha creado, de las misericordias que Él derrama sobre cada ser humano. Dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Su misericordia se extiende a toda la raza humana, pero vemos que en la insatisfacción y en la falta de paz del ser humano, aún reniegan de lo que Dios hizo y que Él vio que es bueno, como lo dice Génesis. En Romanos capítulo 3, ve conmigo a Romanos capítulo 3, para que veas lo que te estoy llamando diciendo acerca del pecado en la raza humana. Romanos 3, capítulo 3, versos 10 al 18. Ahí vamos a ver cómo Dios ve al ser humano después de la caída de Adán y de Eva, Dice Pablo hablando en su carta, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Aquí, cuando estamos leyendo la condición del ser humano, son los cargos que Dios presenta en contra de todos aquellos que rechazan su amor,
que rechazan a su Hijo Jesucristo. Y vemos en lo que estamos leyendo, este pasaje lo tomó también el apóstol Pablo cuando escribió a Romanos, que estoy leyendo, de los Salmos. Y vemos a través de la palabra que nadie por sí mismo busca a Dios. Nadie sin Dios es sabio, no sabe escoger lo bueno. El ser humano sin Cristo se encuentra desviado, extraviado, perdido. No es útil a Dios. Lo que hace a Dios no le agrada. Lo que hace a Dios no le bendice. No es capaz de encontrar por sí mismo o sí misma la salvación. El lenguaje de aquellos que no conocen a Cristo es abominable delante de Dios y es destructivo en contra de sus semejantes. Hemos visto diariamente cómo la gente se insulta. Aún en la política vemos los insultos, vemos los pleitos, vemos las calumnias, vemos todo lo que está pasando, porque esto es lo que hay en el corazón del ser humano. Hay destrucción en contra de sus semejantes, hay maldición en la boca del ser humano, el ser humano, que es causada por la amargura del corazón. El camino en el que andan, que les parece bueno, dice la palabra, que termina en destrucción total, y eso lo encontramos en Proverbios 14:12. Dice: camino que el hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Vemos que el pecado trae sufrimiento y le impide al ser humano encontrar la verdadera paz. Y no hay temor de Dios en el corazón de aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Es como si una serpiente venenosa los ha mordido a los hombres y a las mujeres sin Cristo. Y aún en su agonía niegan y maldicen a Dios, niegan la veracidad de la palabra, niegan la deidad de Dios, se quejan de todo lo que hay alrededor hasta el día en que perecen eternamente, a menos, como nos dice la palabra de Dios, que pongan su fe en Jesucristo para ser salvos. Esa es la respuesta, esa es la solución, ese es el remedio a ese veneno del pecado que habita en cada ser humano que no se ha rendido a los pies de Cristo Jesús para salvación. Es lo que nos enseña la palabra, es lo que nos está enseñando Cristo al hablar con Nicodemo en este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vemos que él se está comparando, está diciendo que la serpiente era un tipo de él, la serpiente que se levantó en el desierto por Moisés. Y Moisés también es un tipo de Cristo, porque vemos que estaba intercediendo por el pueblo. Cristo, antes de ir a la cruz, intercedió por aquellos que iban a venir a la salvación, y eso es lo que estaba haciendo Moisés, que Dios perdonara el pecado del pueblo. Cristo intercediendo para que Dios perdonara el pecado de aquellos que vamos a venir a la salvación, aquellos que fueron escogidos desde antes de la creación de este universo en el cual tú y yo habitamos. Dios instruyó a Moisés a levantar una serpiente de bronce en un poste alto para que todo aquel que por causa de su rebelión fuera mordido por una serpiente venenosa y por causa de esto estaba sentenciado a morir, cuando esta persona levantara su rostro y mirara a esa serpiente, fuera sano. No era la serpiente, era la fe puesta en lo que Dios prometió a través de su siervo Moisés. Moisés le dijo al pueblo: esta serpiente, todo el que vea esta serpiente que ha sido mordido por una serpiente venenosa será salvo, será sano y no morirá. Pero esto implicaba el tener fe en el símbolo o en el método que Dios usó en ese entonces. Ahora en estos días tenemos que tener fe en aquel que Él escogió para librarnos de la muerte eterna.
Bastaba una mirada de fe, una mirada con fe en esa promesa que Dios hizo a través de su siervo Moisés para no morir a causa del veneno de las serpientes que estaban mordiendo a los que se rebelaron, a los que murmuraron. Esto habla de la raza humana hoy en día. El veneno del pecado se está llevando muchos a la condenación eterna, pero Dios levantó a alguien poderoso en una cruz para darnos la vida eterna. Qué maravilloso Dios nosotros tenemos, un Dios tan amoroso que a pesar de que le ofendemos, Él nos ama. Él nos dio a su Hijo y Jesús le dijo, a Nicodemo: así como esa serpiente de bronce fue levantada, así yo tengo que ser levantado, refiriéndose a su muerte en la cruz, en ese Calvario, en ese monte Calvario, para que todo aquel que voltee a mí, que me vea con fe a través de esos ojos espirituales de fe, sea librado de la condenación del veneno de la serpiente antigua, que es Satanás, que infectó a toda la raza humana a través de Adán y Eva. Pero qué hermoso que en ese principio, en el capítulo 3 de Génesis, Dios dijo: yo voy a levantar a alguien que va a herir a esa serpiente en la cabeza y va a dar salvación a la raza humana. Qué preciosas y buenas nuevas tenemos para la humanidad. Gloria a nuestro Dios. Aún hay remedio para la condenación eterna. Escúchalo bien. Si tú no has abierto tu corazón a Cristo, hay remedio para el mal de tu pecado, que no te lleve al infierno, sino que puedas recibir el perdón y puedas tener acceso al cielo, a la gloria de el Dios eterno, que lo hizo todo y que nos proveyó un medio de escape, que es su Hijo Jesucristo. Veamos que Moisés diseñó una serpiente de bronce semejante a la que mordía a los rebeldes, y esto es un tipo de Cristo que fue hecho, dice la palabra, en semejanza nuestra, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Él dio su vida en esa cruz para librarnos a ti y a mí de la muerte eterna, y en cambio darnos la vida eterna por gracia, como lo dice el verso 15 de Juan 3, dice: para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Qué precioso lo que estamos viendo a través de la palabra de nuestro Dios. Pero vemos que hay un requisito que Cristo declaró a decirle a Nicodemo: tiene que creer aquel que voltea a verlo. Hay muchos que escuchan el evangelio, les parece lindo, les parece tierno, les parece bueno, mas sin embargo no depositan su confianza en Cristo, y si no hacen de esta manera, terminarán muertos por ese veneno que es el pecado. Hay que tener fe, una fe depositada totalmente en la obra que Cristo hizo en la cruz. Él lo dijo: todo el que crea en Él va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque en el verso 16 Cristo nos da el resumen del evangelio y dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este verso 16 vemos el gran e incondicional amor de Dios hacia la humanidad, que le dio la espalda, que pecó contra Él, que se rebeló contra Él, que murmuró contra Él, y aún así envió a su Hijo para sacrificarlo en lugar nuestro. Bendito sea ese Dios maravilloso por siempre. Gloria a ese nombre precioso. Y en el verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cristo nos dijo: yo no vine a condenarlos, yo vine para salvarlos de la condenación. Porque en el verso 18 dice: no hay condenación
para todo el que cree en Él. Ahí está. También en Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vemos que los que creen en Él son salvos de la condenación. Y este verso 18 nos lo declara. El que cree en Él es salvo. Pero fíjate lo que dice también. El que no, dice, pero todo el que no cree en Él, dice, ya ha sido condenado. No dice va a ser condenado. Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Maestro Jesucristo? Que todo aquel que no cree en Él para salvación ya ha sido condenado. Dios no trabaja como trabajan las cortes humanas aquí en la tierra. En la corte, si tú cometes un delito, se tiene que probar ese delito. Eres inocente hasta que se pruebe por medio de los exámenes, de las pruebas, de los testigos, de todo lo que hay para llegar a un dictamen de condenación, un dictamen de culpabilidad. Pero en Dios es diferente. En Dios todos somos culpables por el pecado que heredamos de Adán y de Eva, hasta que Dios nos declare inocentes a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Tenemos que aceptar ese sacrificio, tenemos que creer en Jesucristo para que esa culpabilidad y esa condena que está en contra nuestra sea removida por Dios y podamos acceder a la gloria eterna, podamos acceder a la familia de Dios, podamos acceder a sus promesas, a todo lo que Él nos dejó, a todo lo que Él dejó para aquellos que crean en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Cuando el pecador reconoce su condición y entiende que el único remedio es confesar sus pecados delante de Dios y aceptar el sacrificio de Cristo como suficiente para librarlo de la condenación eterna, entonces Dios anula esa acta con los cargos que estaba en contra de ese ser humano, esa acta que nos condenaba, y dice la palabra que Él la clavó en la cruz, avergonzando a la serpiente antigua, al deshacer su dominio sobre quien ahora es salvo por gracia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Eso nos declara la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Dice que Él clavó esa acta que nos condenaba. Gloria a Dios. Si tú no has aceptado a Cristo, esa acta aún está en contra tuya, y hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes escapar de la muerte eterna, del fuego eterno, del infierno. Esas son las buenas nuevas que trae la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas que Cristo estaba dándole a Nicodemo. Los que estamos en Cristo tenemos un gran motivo de gozarnos, un gran motivo para alabar y bendecir a Dios, un gran motivo para alabar a Dios, ya que Él nos otorgó la salvación que no merecemos a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y aún la fe Él nos la dio, nosotros no la teníamos. Él nos dio esa fe a través de su Espíritu Santo para creer en el sacrificio de su Hijo, confesar nuestros pecados y confesar a Cristo como Señor, como Salvador de nuestra vida. ¿Le has confesado tú como tu Salvador y como tu Señor? Si has hecho así y Él está en tu corazón, ese veneno ha sido quitado de tu vida y ahora estás en camino a la gloria eterna. Pero tú que escuchas hoy y que aún no has puesto tu mirada en ese Hijo de Dios, en esa cruz, así como hicieron los israelitas en el desierto, levantaron su mirada con fe a esa serpiente que Dios proveyó para sanidad. Ahora Él ha provisto a su Hijo. Hace 2000 años Él dio su vida en una cruz para que tú, al levantar tus ojos espirituales, mires a ese precioso Hijo de Dios y creas en lo que Él hizo para el perdón de tus pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que con una mirada de fe basta
para que puedas tener el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios, entrada al cielo, para que puedas aquí en la tierra disfrutar de la paz y el gozo que Dios da a quienes le pertenecen por la sangre de su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 5. El título no le he dado por lo emocionado que estoy por la palabra, pero el título es Basta una mirada. Ese es el título de esta tarde. Una mirada basta. Es lo que bastó para que fuera salvo todo aquel que fue mordido por la serpiente. Así basta una mirada de fe ante Dios, ante Cristo Jesús, su Hijo, para que tú puedas obtener esa vida eterna, para que tú puedas obtener ese perdón de pecados que Dios promete a aquellos que depositen su confianza en su Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Vemos que no hay paz en el ser humano sin Cristo. Pero Romanos 5, Pablo nos dice en el verso 1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, poniendo la mirada en Cristo, tenemos paz con Dios y paz de Dios. Si no hay paz con Dios, no puedes tener la paz de Dios. Puedes ir de aquí para allá, de continente a continente, de norte a sur, de este a oeste, de punta a punta, y nunca vas a encontrar la paz, porque la paz primero tiene que ser la paz con Dios. Y dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y fíjate lo que dice en el verso 6. Veamos que en Romanos, al empezar te leí el veredicto, el acta, los decretos, las acusaciones de Dios en contra de la raza humana. Y en este Romanos capítulo 5 verso 6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Ahí está, clarito. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Eso es raro. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, como lo dice Juan 3:16, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos infectados por el veneno de esa serpiente antigua, por el pecado. Aún así Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros. Y aquí está la reconciliación en el verso 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Fíjate qué hermoso el amor de Dios. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. El veneno ya no tiene efecto en cada uno de los hijos de Dios. Dice Pablo, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y aquí está cómo entró el pecado a cada ser humano. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el veneno que estamos hablando. El pecado de Adán introdujo la muerte. El veneno del pecado trae la muerte al ser humano, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahí está. Y en el 15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia, ahí está, inmerecido, de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos,
pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo, ¿cuál es este? La cruz. Traer una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Es todos, no muchos, todos. Pero por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. ¡Qué maravilloso! ¿Has visto a ese Hijo de Dios en esa cruz y has puesto tu confianza en Él? Gloria a Dios. Eres mi hermano y mi hermana, pero si aún no has puesto tu confianza, te invito en este día. Ábrele tu corazón a Cristo Jesús. Míralo a Él para que te libre del infierno, de la condenación eterna. Reconoce tus pecados. Pídele que te cambie, te lave en su sangre, que ponga su espíritu en ti y que te dé esa valentía, esa fe para vivir hasta el día en que Él venga por su iglesia o te llame a su presencia. Qué gozo, qué maravilla. Si tú aceptaste a Cristo, si estás aceptando, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde te enseñen de la palabra, de la Biblia directamente, para que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y puedas dar un fruto maravilloso para su gloria. Te amamos y esperamos que te entregues a Cristo Jesús. Hermanos, qué gozo el poder ver cómo Cristo nos ha librado de ese veneno mortal. Sigámosle sirviendo, sigámosle honrando, sigámosle amando, adorando, dándole todo lo que somos y sigamos testificando de lo que Él hizo por nosotros. Más ahora en esta época en que muchos están confundidos y creen que ritos, creen que tradiciones los van a salvar. Pero sabemos que solamente una mirada basta a ese Cristo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados como lo hicimos tú y yo. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, la cual es poderosa, es maravillosa, es viva y es eficaz. Gracias por lo que has hecho por nuestros pecados, que los borraste en esa cruz a través de tu Hijo. Quitaste el veneno mortal que estaba en nuestras vidas y ahora tenemos la vida eterna, no por lo que hayamos hecho ni lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que tu palabra declara en nuestras vidas. En esta hora te adoramos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a mantenernos en esta fe, a hacer lo que tú has preparado para nosotros hacer, las obras que tú preparaste de antemano para aquellos que han sido salvos, los que serán salvos, Padre. Te rogamos que nos ayudes a poder, Señor, esparcir esta buena noticia de salvación a todo aquel que podamos, Señor, que podamos ofrecerles el remedio para ese veneno mortal, el antídoto que es Cristo Jesús y su sangre vertida en esa cruz. Te damos gracias por ese privilegio que nos has dado de ser hechos tus hijos, de ser tus amigos, de ser parte de tu familia. Gracias por tu Hijo, gracias por esa sangre. Te rogamos, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, sirviéndote y amándote con todo nuestro ser, buscando tu rostro, buscando y escudriñando en tu palabra, tu voluntad, lo que tú eres, Señor, tus atributos, todo lo que es tuyo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a través de tu Espíritu a poder, Señor, descubrirlo, Señor, como un tesoro y que lo pongamos en lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido por todo aquel que ha escuchado también y que no ha venido a salvación, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo martille esa mente, ese corazón, esa alma, Señor, y que tu palabra haga el efecto por el cual tú la enviaste ahora en este día. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias también por aquellos que vendrán a la salvación con esa mirada de fe al Hijo que tú nos diste, que levantaste en esa cruz para nuestra salvación. Te damos gracias en este día, en ese precioso nombre que está ahora a tu diestra, Señor, intercediendo por aquellos que han sido salvos a través de su sangre y que un día vendrá a buscar para llevarlos a la morada eterna. Te damos gracias, eterno Dios. Amén
Ha sido un gozo compartir esta palabra contigo. Espero que te hayas gozado, hermano, hermana, amigo. Espero que esto te haya abierto los ojos y que puedas depositar tu confianza totalmente en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Recuerden, oremos unos por otros, intercedamos por el mundo para que aquellos que aún tienen ese veneno en ellos puedan mirar a Cristo Jesús y ser salvos de la condenación eterna. Como siempre, la familia Pastoral Méndez está orando por ustedes y esperamos que el Señor les dé una semana bendecida y victoriosa, que seamos fieles testigos de la obra de Jesucristo, que el amor del Padre esté con ustedes, la comunión de su Espíritu y la gracia de su Hijo los acompañe siempre. Les amamos en Cristo Jesús.